escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, el de Noti Día y el de Último Minuto Cúcuta. Allá todas las bendiciones para mi querido Sebastián, director de Último Minuto Cúcuta, que hoy ha estado bastante activo observando todo lo del paro. Bueno, todos hemos estado activos observando todo lo del paro. Nosotros hicimos nuestra propia labor, pero también nos estamos uniendo al programa La Noche, como hacemos casi siempre, que ellos tienen unos procesos de investigación muy importantes. La Noche trae unos expertos en la libertad de prensa, pues están defendiendo, ¿no?, su programa, sus instalaciones de RCN, ya que es la segunda vez que la atacan. Recordemos que en el paro pasado también la atacaron, la incendiaron y hoy pasó lo mismo. Entonces vamos a ir a escuchar lo que están hablando en este momento algunos de los expertos en estos temas de seguridad, y que pues realmente es, se queda uno sin palabras ante todos esos temas de vandalismos. Un aplauso, y ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de eso. En Cúcuta los muchachos se portaron de maravilla y los adultos que marcharon en la mañana también. En Cúcuta todo ha estado muy, 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 muy tranquilo, pero miremos lo que pasa a nivel nacional. Severamente la libertad de expresión, y la Declaración de Principios expresamente dice que es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Sé que en situaciones como esta, de manifestaciones populares, de protestas sociales, es muy difícil identificar a los autores, pero el Estado tiene que estar allí presente para tratar, en este caso, de preservar la vida, la salud de los periodistas y también las instalaciones de los medios de comunicación o de las propias empresas que hoy han sido atacadas. Hemos visto imágenes muy, muy violentas
contra, como usted decía, sedes gubernamentales por un lado, pero también bancos, monumentos públicos y distintos tipos de empresas que han sido vandalizadas por esta turba enfurecida que recorría las calles de las ciudades colombianas. Por eso expresamos nuestra solidaridad no solo con nuestros colegas aquí de NTN 24, de las instalaciones del canal RCN, sino también para todos los trabajadores en Colombia, vigilantes que fueron aterrorizados por esta turba de vándalos. Exactamente, y Sí. en ese sentido, perdón. Sí, adelante. Lo que usted decía recién, la mesura con la que deben actuar los dirigentes políticos, porque terminan enfrentando a trabajadores con trabajadores, o lo que es peor, a pobres contra pobres, que intentan superar una situación difícil y muchas veces, en algún caso, ejercen violencia y en otros la soportan y pagan las consecuencias de enfrentamientos políticos o ideológicos que no, en este momento deben ser encarrilados en un ámbito de diálogo y de búsqueda de consensos para superar una situación extremadamente compleja. Señor presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, quiero que a continuación nos acompañe a escuchar este comunicado que ha emitido nuestra directora de NTN 24 y del programa La Noche, Claudia Gurizati, y el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. La posición oficial de los medios de comunicación de RCN frente a los actos vandálicos que afectaron hoy las instalaciones y a los periodistas que nos encontrábamos en ese momento en este lugar. Desde Noticias RCN y NTN 24 rechazamos el ataque sufrido en contra de las instalaciones del canal RCN, promovido y ejecutado por un grupo de violentos que ocurrió hoy a las 3 de la tarde y que dejó daños materiales y puso en riesgo la integridad de periodistas y trabajadores que hacemos parte de este medio de comunicación. Denunciamos este ataque directo contra la libertad de expresión, que es pilar fundamental de toda democracia sólida. Valoramos y respetamos el derecho a la protesta pacífica para manifestar el inconformismo ciudadano, pero expresamos con claridad que el vandalismo y la convocatoria al mismo son formas de violencia repudiables y no de construcción de país. Agradecemos el apoyo de las autoridades y las manifestaciones de solidaridad de la ciudadanía y pedimos el acompañamiento de las organizaciones defensoras de la prensa libre y los derechos humanos para seguir garantizando nuestro ejercicio periodístico. Señor Jornet, acá está en juego uno de los valores más importantes de una democracia, que es la libertad de prensa, pero al mismo tiempo el derecho que tiene una sociedad de estar plenamente informada. En este caso, ¿qué amenazas cree usted que hay en una sociedad como la colombiana cuando hechos como este pues quedan en la impunidad total? En meses pasados fue vandalizada la sede de RCN, la radio. Distintos periodistas también fueron agredidos el día de hoy en medio de las protestas y la mayoría de veces los responsables pues nunca son capturados. Exactamente. Sí, justamente la CIP viene siguiendo con mucha preocupación que hechos de violencia que se han venido produciendo en Colombia desde hace mucho tiempo, ustedes conocen mejor que nadie la situación que vivieron años o décadas atrás. Muchos de esos hechos han quedado impunes y aún hoy están cayendo en la impunidad por falta de acción o por inadecuada investigación judicial o policial en su momento. Entonces, realmente preocupa
que ese clima de impunidad derive en nuevos hechos de violencia y que además la clase política no comprenda Realmente es de mucha preocupación, ver cómo se violenta el derecho que tienen los colombianos de estar informados y también el derecho que tienen los trabajadores de RCN, el derecho que tienen los de RCN a la propiedad privada y el derecho que tienen los periodistas de informar y la obligación, las dos cosas, derecho y obligación o deber de informar, porque hoy muchos periodistas fueron maltratados en medio de este paro a nivel nacional, fueron maltratados. Entonces, yo pregunto, ¿y quiénes van a marchar por eso? ¿Quiénes van a marchar por los periodistas que maltratan? ¿Quiénes van a marchar por esos personas que tuvieron que pasar esos sustos en todos esos videos que ustedes han visto en las redes, todos esos videos que ustedes han visto en todas las escenas nacionales? ¿Quién va a responder por eso? Sigamos escuchando. Tenemos aquí al director de otra agencia de protección de los derechos humanos. Miremos a ver qué nos están diciendo ellos. Que vandálico que marcó la mayoría de las protestas en todo el territorio nacional. No solamente fuimos afectados los periodistas de Noticias RCN y de NTN 24, sino también muchos ciudadanos como consecuencia de esta violencia. ¿Qué piensa usted? Mire, en primer lugar, creo que hay que reiterar algo que el propio canal ha dicho como parte de su declaración oficial. Todos debemos respetar plenamente en una democracia el derecho a la protesta pacífica. Subrayo lo de pacífica porque eso es un elemento, no es menor, no es simplemente un detalle. Los ciudadanos en una democracia tienen el derecho a pronunciarse por temas de interés público, temas que les afligen, temas que les importan. Por la legislación nacional, la legislación colombiana. Y los estándares internacionales reconocen que existe no solo el derecho, sino el deber por parte de la autoridad pública de proteger instituciones y en especial de proteger el ejercicio libre del periodismo. Los actos que hemos podido presenciar y que han dado la vuelta al mundo, de vandalismo y de agresión, de destrucción y de amenazas violentas contra instalaciones de RCN y de NTN 24 son condenables y deben ser ejemplarmente castigados. Quisiera añadir lo siguiente. Es el gobierno de Colombia el que tiene la obligación de proteger especialmente el ejercicio del periodismo, las instalaciones de un medio de comunicación tan importante como los que se han visto afectados el día de hoy. El gobierno, las autoridades tienen, insisto, la obligación de garantizar ese ejercicio, de resguardar las instalaciones y de proteger a los periodistas para que
puedan ejercer de una manera independiente, de una manera crítica, el periodismo e informar a la comunidad nacional y a la comunidad internacional lo que está aconteciendo en Colombia. Por supuesto que el uso de la fuerza pública para restablecer el orden, para proteger a la propiedad y a las personas, debe ser siempre utilizado de una manera proporcional y también en la medida en que sea necesario a los riesgos que se están viviendo, a las circunstancias que las personas y los bienes están sufriendo. Pues a propósito de lo que usted nos dice, señor Vivanco, hace pocos minutos el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha manifestado públicamente frente a estos actos de violencia que marcaron las protestas el día de hoy en Colombia. Hoy es un día que trae para nosotros reflexiones a gran profundidad. Hoy hemos tenido el día de más decesos por COVID-19 desde que empezó esta pandemia, concentrados en 5 municipios, más del 67% de estos casos. Hemos tenido un número importante de casos, pero también vemos cómo se avanza en la vacunación. No obstante, tenemos que ser muy conscientes que esta y las próximas semanas son semanas retadoras por el comportamiento del virus. La circulación viral puede ser amenazante y las aglomeraciones de hoy pueden ser las UCIs que se estarán solicitando 2 semanas más adelante. Caprichos. Aquí no hay posiciones tosudas, tercas. Y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación que ya se vive de alta ocupación de UCIs y donde también estamos buscando oxígeno como lo están haciendo tantos países del mundo para mantener una capacidad disponible de respuesta a la ciudadanía. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, cuando es atacado un medio de comunicación en una democracia, ¿qué se pierde? Doctor Vivanco, quiero escuchar un análisis desde Human Rights Watch sobre este hecho en particular. Quizás eso es un titular que ocupará la primera plana de muchos diarios el día de hoy y mañana, pero quizás en las próximas semanas este hecho quedará en el pasado. ¿Cómo termina herida una democracia cuando se ataca a la prensa? Mire, uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático es el garantizar el ejercicio de la libertad de expresión plena. Y para ello se requiere también el de asegurar que los medios de comunicación puedan ejercer sus tareas, sus funciones de una manera independiente, que no sean objetos de bullying, de amenazas, de hostigamientos, que no tengan temor porque están simplemente respondiendo o cumpliendo con una tarea fundamental como es la de informar a la población sobre temas, insisto, de interés público. Y cuando se producen agresiones contra periodistas, contra los medios, contra las instalaciones de los medios, evidentemente lo que está en riesgo es el ejercicio libre de la libertad de expresión, el ejercicio de los medios de comunicación independientes. Y eso merece una condena por parte de todos los demócratas, por parte de todos aquellos que les importa el ejercicio de la libertad de expresión, porque eso jamás puede encontrar una justificación. Y por ello es muy importante que aquellos bandos
esta protesta. Deben, por supuesto, reivindicar el derecho a participar ordenada y pacíficamente en una protesta que para muchos ciudadanos en Colombia tiene una plena justificación, a pesar de las condiciones de la pandemia. Sin embargo, creo que sería muy positivo, muy saludable para la democracia colombiana que todos, aquellos que decidieron protestar, aquellos que defienden el derecho a la protesta pacífica, sin embargo, también condenen en términos inequívocos la violencia que se produce, porque esos hechos enturbian, esos hechos dañan a aquellos que quieren protestar pacíficamente por cuestiones que les afectan directamente. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quiero agradecerle su participación, pero el día de hoy también la solidaridad que usted ha expresado por todos los colegas, por todos los periodistas que hoy terminaron siendo víctimas de actos de violencia en el marco de estas protestas que, como usted bien lo indica, no todas fueron agresivas, fueron violentas. La mayoría de personas salieron pacíficamente también a ejercer su derecho a la manifestación, su derecho a la protesta social, pero hay hechos que hay que resaltar, y uno de ellos fue este ataque contra la prensa que sufrimos los periodistas de Noticias RCN, de NTN 24 y de la revista Semana y de RCN La Radio. Muchas gracias, señor director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias a ustedes. Antes de irnos a la primera pausa comerciales, yo quiero compartir con ustedes las imágenes de las cámaras de seguridad que el día de hoy registraron minuto a minuto, segundo a segundo, lo que sucedió al frente de las instalaciones del canal RCN. Ahí ustedes ven en pantalla, aparece plenamente identificado uno de los manifestantes que comenzó con este ataque. En la puerta principal habían unas tablas que estaban protegiendo los vidrios de la fachada principal del canal RCN y de NTN 24. De manera violenta, los manifestantes comenzaron a quitar esa protección que había sido instalada en ese lugar. Luego destruyeron las vallas. Ustedes están viendo las vallas del canal RCN. Esa fue la primera frontera que ellos rompieron. Y ahí ustedes ven en el recuadro cómo los manifestantes comenzaron a ingresar, o por lo menos intentaron ingresar de manera violenta a las instalaciones del canal. Incluso hay uno de ellos que logra entrar a una de las garitas, hurtan una serie de bebidas que habían en ese lugar. Minutos antes de esas imágenes que ustedes están viendo, en ese lugar había un grupo de policías que tuvo que resguardarse al interior del canal. Si esos policías no ingresan al interior de las instalaciones de protestas que tuvo lugar el día de hoy en Colombia. Vigilantes, personal de seguridad, de bancos, de medios de comunicación, de edificios estatales que vivieron minutos de terror ante esta violencia que protagonizaron los manifestantes que salieron a las calles, algunos de ellos con el objeto de causar daños, de quemar buses, de dañar monumentos. Vamos a marcar una primera pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa. Bueno, queridos, como decía, empezando el programa, el director de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no?, que los políticos tienen que tener muchísimo cuidado. Desafortunadamente tenemos una situación poco fácil, y es que hay algunos políticos que son incendiarios. Bueno, ya sabemos que están acostumbrados a eso porque sus orígenes vienen de los grupos guerrilleros, entonces están acostumbrados a incendiar. Pero lo más grave del tema es que ellos hacen el incendio
pero ellos se quedan tranquilos, resguardados, ¿no? Eso ha sido siempre la costumbre del señor Petro, que es el que incita profundamente a los paros, que incita profundamente a los muchachos, porque si nosotros recordamos, cuando en los paros realmente los que estaban participando antiguamente participaban que FICODE, que la CUT, bueno, y otros agremiaciones sindicalistas, y de pronto salían algunos jóvenes de las universidades. No pasaban todos estos desastres. Desafortunadamente hay, como decimos, un caldo de cultivo en la situación que se presenta con los jóvenes, porque no son los muchachos. Si ustedes observaron en todos esos videos, y ahora un poquito más tarde los vamos a volver a pasar y vamos a hacer ese análisis, observaban que en muchas partes, por ejemplo, donde estaban a los policías, les tocó meterse en un carro y estaban los vándalos atacando, lo vemos ahí en este momento, estaban los vándalos atacando el carro de la policía, ¿no? Y si ustedes observan, otras personas de los que estaban marchando salen a protegerlos. Ustedes ven, ese señor de la camisa roja es el mismo estilo de siempre de los vándalos que estuvieron en Chile y en todo el resto de Latinoamérica, que llevan las armas camufladas en su bolso, ¿no? Anteriormente ellos usaban, se tapaban las caras, pero ahora pues simplemente se ponen la capucha y se ponen el tapabocas y ahí ya se esconden. Ellos siempre esconden su rostro. Y el hombre saca, el muchacho saca de su bolso, el morral que llevan aparte de atrás siempre, él saca, pareciera como no tengo claro cómo se llama pues en este caso es un arma, pero normalmente nosotros lo vemos en lugares donde venden carne, que lo usan los carniceros para cortar la carne, para cortar los huesos. Eso es lo que él saca. Entonces se imagina que le pase esa arma, que con esa arma toque a cualquiera de los jóvenes que están participando en la marcha o a un policía, ¿no? Le va a hacer un daño grande. Y si lo llega a tocar en alguna parte que sea pues de alto riesgo en su cuerpo físico, pues va a generar una tragedia. Pero vemos, lo importante de esto es que nosotros vemos ahí que también son los jóvenes los que empiezan a pitar y a decirle a la policía que avance, abrirle paso a la policía, ¿no? Entonces, pues de hecho los jóvenes dijeron hoy que ellos iban a cuidar la marcha, y como en Cúcuta, ¿no? Tranquilos, los jóvenes están marchando y la policía está ahí, tranquila, cuidándolos a ellos, pero los jóvenes también saben que en algún momento, ante cualquier situación, tienen que salir a cuidar a la policía. Tienen que salir a defender la policía, porque la policía es parte de la República de Colombia y hay que defender la República de Colombia. Lo profundamente triste de toda esta situación es que todos estos procesos que pasan, por ejemplo, lo que pasó en Cali, se meten en un banco. En Cali asaltaron 2 bancos, se meten en 2 bancos, destruyen la propiedad privada del banco, hacen pasar a los trabajadores por un proceso tan doloroso, por un susto tan doloroso, porque como se sabe que muchas veces cogen e incendian los lugares. Entonces se imagina ese pánico de esas personas que están metidas allí y el pánico de los familiares que están viendo desde las noticias que esos bancos se metieron los vándalos. O sea, ¿qué necesidad, qué tiene que ver eso con protestar por la reforma tributaria? De hecho, ninguno lo queremos. Fíjense ustedes que esta mañana lo primero que pasó en las noticias temprano era que el expresidente Álvaro Uribe le estaba diciendo al presidente Duque que esa reforma tributaria no puede ser así. De hecho, él lo estaba diciendo todos estos días, pero hoy fue de una forma más firme y más enfática. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque yo soy muy consciente de la situación poco fácil que se le presenta al presidente Duque, y yo le he estado haciendo seguimiento a la parte económica. Y de hecho ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, me han estado escuchando decirlo todos estos años atrás. ¿Y de dónde va a salir la plata? Cuando estábamos en el proceso de La Habana, siempre lo dije, ¿de dónde va a salir la plata? Después vamos a tener problemas.
¿Y por qué nadie está haciendo protestas por todo ese gasto que se está haciendo en el acuerdo de paz? ¿Por qué nadie está haciendo protestas con todo lo que cuesta la JEP? No me sé de memoria la cifra, pero son más de 16 billones, ¿cierto? ¿Cuánto? 300. Más de 300 billones de pesos. Ojo, queridos, ojo al tambor, como dice un amigo mío, ojo al tambor, más de 300 billones de pesos. Y yo me pregunto por qué nadie está marchando por eso. ¿Usted sabe qué podríamos hacer con esos 300 billones de pesos? ¿Cuántos ingresos solidarios podríamos compartir? ¿Ustedes se imaginan eso? Y esos sueldos que esas personas tienen, que son de más de 50 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto cuesta la seguridad, el esquema de seguridad que tienen los excombatientes de la FARC que están en el Congreso? ¿Cuánto cuesta ese esquema de seguridad? Mire, aquí mi asistente me está diciendo 313 billones 998 mil 14 millones 44 mil 851 pesos, moneda legal. Mejor dicho, desde que leía las ventas de Amway hace 15 años que yo no pronunciaba una cifra de esas. Eso es una locura. Pero yo pregunto, ¿qué les pasa a ustedes, mis queridos ciudadanos, que no están protestando por eso, que no están diciendo nada por esto? No puede ser así. Estamos cerrados. Vamos a ir al programa de la noche y ya regresamos para seguir haciendo unos balances que les tenemos preparados acá desde Magazine Informativo de Consciente. Pese a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó aplazar las manifestaciones. Los protocolos de bioseguridad para estar en espacios abiertos existen y son conocidos ampliamente por la ciudadanía. Tapabocas, distanciamiento, lavado de manos. Pero todos los que decidieron salir a la calle realmente atendieron y cumplieron los publicitados protocolos del Comité Nacional de Paro. En los puntos de concentración, mientras unos portaban correctamente su tapabocas, lo cierto es que la regla del distanciamiento social no se cumplió. Otros, sin ninguna prevención, lucieron su mascarilla en cualquier lugar, menos donde tendría que estar. Pero peor aún, algunos ni siquiera se preocuparon por llevar el tapabocas, como si la jornada de protesta fuera en otros tiempos, sin una pandemia como la del COVID-19 que hoy azota a Colombia con su tercera ola. Y esto establecía el protocolo y en letra mayúscula. Quien no lleve tapabocas será retirado de la movilización. Y el propio Comité Nacional de Paro adoptó un protocolo mucho más amplio que el establecido por el Ministerio de Salud y se va a cumplir mañana tal como lo hemos comunicado. Y aunque el protocolo del Comité Nacional de Paro también contempló, entre otras medidas, que no deben ingerirse alimentos ni bebidas en el curso de la movilización. Otro fue el panorama, como reza un refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Continuamos con este análisis. Ahora, desde un punto de vista epidemiológico, analizaremos lo que ha sucedido el día de hoy en el marco de estas manifestaciones en Colombia. Por esa razón quiero saludar a Gina Tambini. Ella es la representante en Colombia para la Organización Panamericana de la Salud y también de la Organización Mundial para la Salud. Señora Gina Tambini, bienvenida al programa de la noche y quiero conocer su opinión frente a lo que ha sucedido el día de hoy en Colombia. Yo recuerdo que usted hace pocas semanas decía que venían los días más difíciles para la pandemia. Hace pocos días autoridades en salud en este país suramericano advertían que esta era la peor semana en lo que tiene que ver con los efectos de la pandemia de COVID-19. Las cifras así lo comprueban. El último reporte indica que murieron 490 personas en las últimas horas como consecuencia del COVID-19. ¿Qué piensa usted de esta marcha, de esta protesta que ha sido realizada el día de hoy en Colombia en medio del peor pico de la pandemia del COVID-19?
Estamos en los días y semanas en que tenemos un incremento de casos importante y lamentablemente el número también de fallecidos que se ha incrementado en una forma considerable. Y eso está ocurriendo en Colombia y los otros países de la región de las Américas y del mundo. Entonces, en este momento necesitamos todos los pobladores respetar estas medidas de protección personal y de distanciamiento físico. No es aceptable las aglomeraciones, es ahí donde se transmite más el virus, y menos aún si no hay ese distanciamiento de 2 metros, si no hay un buen uso de la mascarilla cubriendo nariz, boca y mentón, y como también recomendamos el hecho de ese lavado frecuente de las manos. Entonces, hay un gran riesgo de un incremento mayor de casos. Es un llamado a toda la población que debemos evitar esas aglomeraciones, evitar que sean lugares que se propenga a una mayor transmisión. Recordemos que además de esta situación de no estar cumpliendo con las medidas, tenemos variantes que están ya circulando en el territorio nacional y eso hace que este virus se transmita con una mayor facilidad. Es la tormenta perfecta, doctora Tambini. Por un lado, el peor pico de la enfermedad. De otro lado, la presencia de estas nuevas cepas. Inclusive se habla de la británica, de la brasilera que ya está en Colombia. El crecimiento del número de contagios identificados y también de muertes, lo cual pone en jaque en este instante a la infraestructura hospitalaria que puede verse afectada en las próximas semanas. Doctora Tambini, los errores que cometieron hoy aquellas personas que salieron a marchar y no respetaron los protocolos de bioseguridad, ¿cuándo se verán reflejados en Colombia? Si hoy hubo contagios, ¿cuándo veremos la fotografía del día de hoy? Sobre todo el efecto se ve a las dos semanas, ¿no? Como ocurrió a final del año pasado, en diciembre, con el hecho de una mayor movilidad y los encuentros familiares, y que vimos ese pico sobre todo a inicios del año. Entonces esa es sobre todo a las 2 semanas. Pero lo importante ahora es que todos utilicemos las medidas de protección personal y ese distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, evitar los lugares donde no hay ventilación. Tenemos que cuidarnos. Si nosotros nos protegemos a los demás, sobre todo a los que más queremos en nuestros hogares, que son los adultos mayores, las personas adultas con comorbilidades. Y sobre todo, de esa forma también protegemos al personal de salud, a los servicios de salud, para no sobrecargarlos y no tener esa carga que estamos poniendo en las unidades de cuidados intensivos. Doctora Tambini, la violencia el día de hoy no solo fue contra el canal RCN y NTN 24, las distintas marchas en Bogotá, la capital colombiana, como es ya acostumbrado por centrales obreras y sindicales, culminaron con concentraciones en la Plaza de Bolívar. Ahí ustedes ven las imágenes, todo transcurría de manera pacífica, hasta que un grupo de manifestantes irrumpió en la parte externa de las instalaciones del Palacio de Justicia. Allí hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios reaccionaron para impedir los ataques a la edificación. Hubo momentos de tensión y choques en el sitio y también en las calles aledañas. Ahí ustedes están viendo las imágenes de lo que sucedió hoy en el centro de la ciudad de Bogotá. Es una de las principales plazas de Colombia, es la Plaza de Bolívar. Allí están representados. En la mañana, la jornada de manifestaciones estuvo marcada por otro hecho vandálico muy particular. Es en la ciudad de Cali, en el suroccidente del país. Allí un grupo de indígenas madrugó a derribar la histórica y emblemática estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador del municipio. El monumento, situado en el oeste de Cali desde el año 1937, fue arrancada casi en su totalidad de su pedestal y en presencia incluso de algunos agentes de la policía que no pudieron impedir esta acción de los manifestantes. Este lugar es siempre muy concurrido y hace parte de la tradición e historia caleña. Es conocido como el Mirador de Sebastián de Belalcázar. Veamos más imágenes de lo que aconteció el día de hoy. Nos encontramos en el sur de la Ahí vemos
que no solamente esta estatua fue vandalizada, el sistema masivo de transporte urbano, que lleva por nombre Mío, sufrió una escalada de ataques. Al menos 9 buses fueron incinerados, de un total de 23 afectados, y un total de 18 de las 55 estaciones fueron blanco de actos vandálicos. Pues doctora Gina Tambini, ahí está el panorama de lo que sucedió hoy en Colombia. La mayoría de los manifestantes que salieron a las calles también de manera pacífica, hay que decirlo, muchos de ellos no respetaron los protocolos de bioseguridad. Para algunos ya el daño está hecho, doctora Tambini. ¿Qué decirle a estas personas que no respetaron esos protocolos? ¿Cuál es ese consejo? Porque realmente la alarma es bastante alta. Usted nos ha dicho que los errores de hoy muy seguramente se van a mostrar, van a aparecer en 2 semanas. ¿Qué decirles a todos estos jóvenes, a todas estas personas que participaron de estas marchas y que en este momento están llegando a sus hogares? Muchos de ellos quizás están contagiados. La respuesta a esta pandemia es una respuesta de todos. Todos tenemos que estar conscientes de eso. Necesitamos la participación de todos los pobladores en el territorio, así como acá en Colombia y en los países del resto de las Américas y también del mundo. Y sabemos, está probado que las medidas de protección personal, el buen uso del tapaboca, cubrir nariz, boca y mentón, el distanciamiento de 2 metros, el lavado de manos frecuente, no estar en aglomeraciones, el evitar estar en lugares donde no hay una buena ventilación, funciona para cortar las cadenas de transmisión del SARS-CoV-2, de este nuevo coronavirus y también de las variantes. Entonces, hagamos esto, seamos responsables. Un llamado a cada una de las personas, que protejámonos a nosotros mismos, vamos a proteger a nuestros familiares, vamos a proteger a los demás y también así de esa forma proteger a nuestros servicios de salud y sobre todo al personal de salud que nos está cuidando cuando ocurren estos casos graves y severos que van a ocurrir. Lamentablemente esta enfermedad produce un 5% de casos críticos que van a requerir esa asistencia en las unidades de cuidados intensivos y un 15% de casos severos que van a la hospitalización. Entonces necesitamos que todos tengamos esa responsabilidad ciudadana y que optemos por todos los días utilizar las medidas de protección personal y el distanciamiento físico. Doctora Gina Tambini, representante en Colombia para la Organización Panamericana de la Salud y para la Organización Mundial de la Salud, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Una feliz noche. Vamos a una pausa a comerciales. No olviden utilizar su dispositivo móvil. Ahí va a aparecer en la parte inferior derecha de la pantalla el código QR. Ustedes lo escanean con su celular o con su tablet e inmediatamente en la pantalla de su dispositivo móvil van a aparecer todos los videos que marcaron esta jornada. Bueno, mis queridos, como decía la doctora Gina Tambini, que es la autoridad de la Asociación Mundial de la Salud aquí en Colombia, esto va a tener unas consecuencias. Esto va a tener unas consecuencias. Y eso ya se sabía. Por ende, desde el Código de Justicia, desde lo que dice la Constitución, se había prohibido la marcha de hoy. Porque es que tiene que prever el bien de la mayoría al bien de la minoría. Los que incitan a la marcha son una pequeñísima minoría y los que salen a la marcha siguen siendo minorías. Los que no queríamos el paro somos la mayoría y los que decimos siempre que no inciten a los jóvenes, que no inciten a las marchas, son la mayoría. Entonces no se respeta el derecho a la mayoría. Ahora, el derecho que tenemos a la salud es lo principal. Por eso desde lo que dice la Constitución se había prohibido el paro de hoy, se ha dicho que no había paro. Pero de todas maneras, desafortunadamente, esas personas que les encantan los paros, como los de FECODE, como los de la CUT, como los demás sindicatos, y están en su derecho,
pero es que este no era el momento. Ese no era el momento. Y lo más grave es, por ejemplo, en el caso FECODE, que dice que no vayan los niños a los colegios todavía, ni los jóvenes a los colegios. Pero sí llaman a los jóvenes a que salgan a las marchas. O sea, no hay coherencia en lo que está pasando. No hay coherencia en el caso de Petro, que incita a las marchas, porque él no invita, él incita. Hay una cosa muy diferente entre invitar, como hacen los de FECODE, como hacen los de la CUT. Ellos invitan, ellos no incitan, invitan. Pero Petro no incita, no invita, él incita. Y aparte de que incita, él no va a la marcha. Entonces, que salgan los jóvenes y que sean ellos los que se expongan. Además que hubo algo muy importante que dijo el director de las Américas, el director de las agencias periodísticas de las Américas, que dijo que lo grave de estos paros es que son los pobres contra los pobres. Por aquí no vimos marchando ninguno de esas personas que pertenecen a la izquierda, que están en los puestos, que se ganan 50 millones, 60 millones, ni quienes han tenido contratos de 1.000 y 2.000 y 3.000 millones de pesos con el Estado, ¿no? Porque leamos la verdad y la realidad. La mayoría de los dirigentes de izquierda han tenido, sobre todo en la época de Santos, contratos supermillonarios. Aquí no vemos en las marchas a ninguno de estas personas que están metidos en las fiscalías haciéndole juego a la izquierda. No los vemos ahí. Ellos no están ahí. ¿Quiénes son los que salen a las calles? Los pobres. Y ahora vimos que uno no sabe qué hacer, si alegrarse o ponerse a llorar, porque vimos a los jóvenes defendiendo la propiedad privada, como pasó en el Éxito en Cali. Vimos a los jóvenes obligando a un grupo de personas que hicieron vandalismo y se llevaron los televisores y otras cosas de un hipermercado. Vimos que los jóvenes allá arriesgándose, igual había podido salir alguien con un arma y agredirlos a ellos. O sea, los jóvenes contra los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están participando del vandalismo y los jóvenes que no quieren el vandalismo, ¿no? Entonces, enfrentados ellos, jóvenes contra jóvenes, ¿no? Y pobres contra pobres. Porque yo no veo en ninguna de estas marchas, no veo a Cepeda, no veo exponiéndose a los hijos de Cepeda, no veo exponiéndose a los hijos de Petro. Los hijos de Petro están en estrato 20 en Francia. Yo no veo exponiéndose a los hijos de los excombatientes de la FARC que están en el Congreso. Yo no veo a ninguno de ellos en las marchas. Pero ellos incitan a los jóvenes de la clase media, de la clase estrato 4, 3, 2, 1. Bueno, aunque ahora somos -4, -3, -2, -1, a ellos los incitan, pobres contra pobres. Eso es como, nos muestra un ejemplo muy claro de lo que pasaba en Cuba, ¿no? Fidel Castro con toda una retrógrada, una retórica, llevó a los cubanos al comunismo. Y él se vestía con unos uniformes que eran hechos de una calidad de muy buena tela. Y tenía sus cuentas, una de las cuentas más gruesas del planeta Tierra. Y él fumaba unos habanos que eran súper costosos. Y los que lo ayudaron a él al llegar a esa situación, los que lo ayudaron a llevar a Cuba a ese estado de pobreza en que lo llevaron, pasando toda la necesidad del mundo. Y lo más grave, la descendencia de esos es los que le ha tocado padecer las pobrezas, las limitaciones, el G2 y los demás grupos de opresión que el gobierno cubano tiene. Igual que pasó en Venezuela. Esos que alegremente apoyaron a Chávez y fueron sus hijos los que han muerto, son sus hijos los que han estado presos. Es la misma historia. Si ustedes lo miran en toda Latinoamérica, es la misma historia, ¿no? En Chile no salieron a los hijos de los dirigentes de la izquierda, no fueron los que salieron a las marchas. Fueron los hijos de los
la clase media y de la clase media baja, la clase obrera. Y salieron a decir, se liberó Chile. Chile despertó, sí, claro, despertó sin Transmilenio, que me consta que era uno de los mejores servicios públicos de Latinoamérica, el de Chile. Que es más, a las personas que pertenecían a grupos religiosos o filosóficos, no. Entonces suben las monjas con sus hábitos, no les cobraban. Se suben los devotos de Krishna con sus hábitos, no les cobran. Los budistas con sus hábitos, no les cobran. Era el mejor sistema de transporte que tenía Latinoamérica. ¿Y cómo lo acabaron, no? Entonces, aquí hoy lo vimos, cómo le dieron al transporte de Bogotá. Y qué tiene que ver todo eso con la reforma tributaria. ¿Qué tiene que ver todo eso con la reforma tributaria? ¿Sirve para algo eso? No sirve para nada. Eso que pasó hoy en los paros, eso no sirve para absolutamente nada, sino para crear caos, para crear desorden, para confundir las mentes, para intoxicar más a los jóvenes, para llenar a los jóvenes de más rabia y de más violencia, porque esos dirigentes que incitan a esos paros, ellos no fueron capaces de sanar sus traumas, de sanar todos esos años que vivieron en la guerra. Entonces, como ellos no fueron capaces de sanarlo, pues tienen que invitar a los jóvenes a que se intoxiquen con esa violencia, porque no los invitan a que estudien, a que creen proyectos nuevos, a que aprendan 2 o 3 idiomas. Yo no he visto a ninguno de esos dirigentes de izquierda motivar a los jóvenes para que salgan a hacer empresas o para que estudien 2 o 3 idiomas o para que busquen en las embajadas de pronto algún programa donde lo puedan becar o algo. Yo nunca los he visto. Y si yo he sido juiciosa en los procesos de investigación en Latinoamérica, y si usted lo mira, ninguno de esos líderes latinoamericanos ha hecho eso jamás. Ellos solamente incitan a la violencia para llegar al poder, para hacer lo que hizo Correa, para hacer lo que hizo los Kirchner, para hacer lo que hizo el del Perú, que se me escapa cómo se llama, para hacer lo que hicieron todos esos de izquierda en Latinoamérica, que se cogieron la plata y la llevaron para el Banco del Vaticano, porque allá la tienen todos, incluyendo Santos. Mis queridos, estamos viendo esas fotos, ¿no? Pasemos, incluso para reírse, pues hay cosas, de esos que estaban danzando allá con una bandera que me parece, pues ustedes saben que yo soy muy respetuosa de los símbolos patrios y todos debíamos ser respetuosos de los símbolos patrios. ¿Y esto qué tiene que ver con un paro? Esas imágenes que ustedes están viendo ahí, bueno, muy respetuosa de la vida privada de las personas, los gustos de cada quien, son los gustos de cada quien y ahí no hay nada que hacer. Igual. Eso se respeta muy bien y se defiende además, ¿no? Porque yo no acepto que alguien haga un atropello ante las personas que tienen gustos diferentes a la mayoría. Pero yo pregunto, ¿qué tiene que ver esto con un paro? ¿Qué tiene que ver esto con la reforma tributaria? Yo no, con protestar contra la reforma tributaria, eso no tiene nada que ver. Y mucho más, ver que estos personajes agarran una bandera de Colombia de esa manera. O sea, nada productivo, eso no sirve. Digamos que la situación económica de Colombia no va a mejorar por eso. Pero sí, esas fotografías le están dando la vuelta al mundo, ¿no? O sea, esos cosas son los que cogen y nos representan a los colombianos, ¿no? Eso es como cuando algunas personas salen a marchar y se quitan los brasieres y todo, y esas fotos empiezan a dar la vuelta al mundo, ¿no? No importa el país que sean. Pero esas son las mujeres que representan a las mujeres de ese país. Claro, uno dice, a mí no me representan, pero es la gran verdad del país, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la reforma tributaria, ni es una forma de protestar a la reforma tributaria, porque a esas personas les han dado todos los derechos. Tienen más derechos que cualquiera. Ellos ya no tienen nada por qué protestar, porque les han dado de todo. Entonces, no hay, ahí sí, como dicen, no hay derecho a que nos pasen estas cosas. Volviendo al tema de RCN, claro, RCN es una, tanto RC Televisión como RCN Radio y como sus aliados de NTN 24, ellos son defensores de la democracia. Y recordemos que ellos tienen un proceso investigativo de los mejores que hay.
de los mejores que hay en Latinoamérica, ¿no? Ellos tienen un equipo dedicado solamente a investigar donde hay expertos de todo, donde hay expertos de todo. Ellos siempre descubren las verdades, ellos siempre sacan lo oculto, ellos siempre lo tienen. Yo quisiera llegar un día a tener un equipo como ese que ellos tienen de investigación. Por eso yo lo sigo y estoy pendiente de lo que van a sacar. Hoy sabíamos que siempre es así. Cuando hay una situación como la de hoy, ellos hacen un programa que se refiere a eso y sobre todo traen gente especialista en el tema. Que hubiésemos tenido en el programa a la doctora experta, o sea, la mayor autoridad en salud, en la Asociación Colombiana de la Salud, la doctora Tamini, Gina Tamini, la hubiésemos tenido a ella y nos explicara las consecuencias de lo que pasó hoy, de este rompimiento del distanciamiento social, porque fue un rompimiento de esa ley, porque es una ley. Eso lo sacaron como ley. Usar el tapabocas está en la ley. Poner el distanciamiento social está en la ley, ¿no? Uno va a hacer un grupo de oración y le dicen que no puede. Uno va a hacer un grupo de meditación y le dicen que no puede. Y entonces a los señores de la discoteca les decimos que no pueden abrir las discotecas y a los almacenes les decimos que no pueden abrir los almacenes. ¿Y por qué estos sí pueden salir a hacer todo ese desastre que hicieron hoy? Muy irresponsable esos adultos que incitan a los más jóvenes a la marcha. Es un acto de demasiada irresponsabilidad. Demasiada responsabilidad. Y fíjense que los del Comité del Paro se comprometieron a sacar, al principio del programa de la noche los pasaron, ¿no? Donde ellos hicieron el compromiso y ellos en un programa que hicieron la noche tarde, en semana, también hicieron un compromiso y dijeron, como lo pasamos esta noche, ¿no? Que si los que no tuvieran tapabocas los iban a sacar y que se iba a conservar, a proteger el distanciamiento social y que no lo iban a sacar de las marchas. ¿De dónde se vio eso, mis queridos? Yo no vi a ninguno por ahí. Yo no vi a ninguno con un megáfono diciendo, oiga, los que no tienen tapabocas, sálganse de aquí, o sacándolos. Yo no vi, o llamando a un policía, mire, ese no tiene tapabocas, mejor me lo saca acá. No vi que se hiciera eso. Tampoco vi que hablaran del distanciamiento social. En Cúcuta, pues, los de la mañana, que fueron FECODE y los sindicatos, los otros sindicatos, todo tranquilo. El distanciamiento social no estuvo tan certero, pero tampoco tan grave, ¿no? Y sí, uno dice, están digamos, dentro de lo que no iba a causar tanto estrago. Con los jóvenes no fue así, porque la marcha que tenían los de los indios se llaman, la barra de los indios, la barra del indio o la barra de los indios del Cúcuta Deportivo, que ustedes se acuerdan que eso hacen temblar, ¿no? Cuando uno está en el estadio, eso le despierta a uno el entusiasmo por el Cúcuta Deportivo y uno dice, muchas veces racionalmente yo lo he dicho, oiga, ¿cuándo sacar ese estadio? De lo que esa gente grita, es que se estremece todo el estadio. Entonces, está muy bien que ellos hayan querido salir a marchar, muy bien, estamos de acuerdo. Los jóvenes salieron a marchar, los jóvenes universitarios, los recién graduados de las carreras, todo eso está muy bien. Y de verdad que sí, uno los aplaude porque no hubo ningún tipo de problema. Ellos estuvieron vigilantes de que no se metieran grupos que no estuvieran invitados, ¿cierto? Porque yo siempre digo que los jóvenes en las marchas o en los paros, y todos los que, la gente de los paros, la CUF, FECODE, todo eso, ellos realmente no invitan a los vándalos. Es que los vándalos se infiltran, ellos no invitan a los vándalos, ¿no? Eso está supremamente claro. Eso está muy claro, yo creo que todo el mundo tiene que tener claro eso. Pero si nosotros observamos ahí, por ejemplo, esas son las marchas de los jóvenes, ¿cierto? Observamos que ellos no llevan el distanciamiento social. Y de hecho vimos en algunas partes gente que no tenía, mira, ahí van varios, acaban de pasar unos que no tienen tapabocas, ¿no? Pero tampoco vemos a los promotores de los paros sacando de ahí a los que no tienen tapabocas. Porque ellos se comprometieron a eso hoy.
ayer, anoche, y hoy también lo dijeron, ¿no? Entonces, las secuencias o las secuelas de esto son muy graves. Porque ustedes se imaginan, mire, por ejemplo, aquí en Cúcuta que no hubieron problemas como en el resto del país, pero estos jovencitos llegan a sus casas, ellos no se van a poner en esa tarea que hacemos las personas que tenemos un poquito más de años que ellos, que llegamos a la casa y nos metemos a la... Yo sí estoy en un tumulto de gente, cada vez que doy una rueda de prensa llego, me quito la ropa en la puerta de mi casa, por supuesto con la puerta cerrada, he alistado un balde, de hecho la ropa directamente en el balde y voy y me ducho. Y voy caminando para no tocar absolutamente nada. Después de que terminé de ducharme, yo lavo la perilla de la llave muy bien. Y después de todo eso, vengo, recojo la ropa, la echo en un balde, en la lavadora, bueno, en fin, desinfecto todo lo que haya posibilidad que haya quedado contagiado y vuelvo y me baño. Pero uno sabe que los jóvenes no se van a poner esa vuelta porque es muy aburrido, o sea, es muy harto tener que hacer todas esas vueltas, eso es verdad, y con el tiempo pues todos fuimos bajando la guardia. Pero yo bajé mucho la guardia, en lo personal la bajé mucho, pero cuando empezamos a hablar de la posibilidad de la alerta roja, volvió otra vez a como cuando empezamos el COVID. Pero estos jovencitos van a llegar a sus casas y van a ser transportadores de este virus para sus padres, para sus abuelos, ¿no? Y no va a ser fácil para ellos cuando vean ese problema. Entonces, cosas que no tenían necesidad. Yo digo, ellos que son expertos en redes, ¿por qué no lo hicieron por las redes? Mire, vimos en muchas partes de Colombia, sobre todo la gente del área de la salud, los vimos en los edificios, vimos letreros muy agradables que decían que mi mamá no me deja salir, algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? No tenemos por ahí ninguno a la mano. Bueno, decían, mi mamá no me deja salir. Pero yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, estoy marchando en las redes, ¿no? Y mucha gente colocó cosas que no significó tener que salirse a las calles a exponerse. Mis queridos, el programa de mañana va a ser muy interesante porque muchas cosas que habíamos preparado para hoy, pues quedaron al pendiente ahí. Pero había que hacer el programa como lo hicimos hoy y dejar esa profunda reflexión. Ojalá que los papás y las mamás que están viendo ese programa tomen la decisión de que cuando su hijo llegue hoy a la casa le digan, dame el favor y pase derecho para la ducha, meta la ropa en la lavadora, etcétera, etcétera. Y los pongan en cuarentena. Esa sería una opción de poder evitar el estrago que viene encima. Mis queridos, mañana a 6 de la tarde. Los quiero. Que Dios los bendiga. Muy buena noche. Nuestra app se ha repotenciado. Ahora podrás descargar tu factura, realizar pagos y abonos a la factura, chatear directamente con nuestro call center, reportar daños y fraudes del servicio, conocer nuestras últimas noticias y eventos. Descárgala sin costo como Aguas Capital Cúcuta S.A. ESP. IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva.